Hola amigas, hola amigos, vuelvo a estar hoy con Santi García. Hola Santi. Hola Gemma, buenos días. Hoy es el segundo vídeo de la miniserie que vamos a hacer sobre Tom Campbell que os anunciamos el otro día en el primer vídeo de la miniserie que se llamaba Tom Campbell, físico y maestro espiritual, que os recomendamos que veáis para comprender este segundo vídeo. Y en este segundo vamos a hablar de cómo Tom hace ese puente entre la ciencia y la espiritualidad, cómo llega de la una a la otra. Santi, ¿por dónde empezamos? Buena pregunta. Bueno, yo empezaría contando brevemente cómo empieza a su vez el propio Tom a entrar en contacto cómo empieza su camino hasta llegar a donde ha llegado para establecer este nuevo modelo de la realidad y esta vertiente espiritual que él propone, ¿no? Allá por los años 70, pues se pone en contacto con el Instituto Monroe a través de donde él estaba trabajando y eso le causa mucha curiosidad. Se acerca al Instituto Monroe y se da cuenta de que Bob Monroe está buscando científicos para estudiar algo muy curioso que era el fenómeno de la conciencia. ¿Por qué? Porque el propio Bob Monroe había tenido unas experiencias a lo largo de su vida que no lograba explicarse, que hoy, bueno, escribió varios libros al respecto, que son los viajes fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de los viajes fuera del cuerpo? Entonces, él, como tenía los recursos necesarios, creó este instituto y contrató a científicos para tratar de darle una explicación. Entonces, Tom entró ahí y resulta que estuvo, pues, como nada más y nada menos que 30 años trabajando en el Instituto Monroe. De hecho, cuando estuvimos allí en Huntsville, vinieron, le tienen mucho cariño porque es una persona que ha estado allí muchísimo tiempo. Y luego él después, pues oye, ha elaborado ya lo que ha conformado su trabajo, ¿no? Posterior. Bueno, abreviando, allí, pues a través de varios ejercicios donde ellos logran dar con o logran conseguir estados alterados de la percepción, con los tonos binaurales, que, bueno, ahora mismo pues es una herramienta que está muy extendida, hay muchos ejemplos de tonos binaurales en Internet. El Instituto Monroe, a su vez, pues vendía lo que a lo mejor alguno de los que nos ve o alguna de los que nos ve conocen los semisync. Bueno, pues él, a través de estos ejercicios, él, aplicando el método científico, pues bueno, pues se da cuenta de que puede conectar con otras fuentes de información. Se da cuenta que puede conectar con otras fuentes de información, que puede tener acceso a información que no está presente en el sitio real donde él está, y estoy hablando pues de visión remota, estoy hablando de lo que él de lo que él llamaba Bob Monroe viajes fuera del cuerpo. Entonces, bueno, él empieza ahí a lo largo de los años, e incluso enseñan estas técnicas a otras personas, ¿no? Es como hay un tiempo que se dedican más a la parte experiencial, pero él sigue teniendo esa curiosidad del científico y él sigue investigando y sigue hacia adelante con ello, ¿no? Entonces empieza él, claro, dices, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué yo puedo tener acceso o sea, por qué tengo acceso a esta información que yo sé que no es mía, que sé que viene de otro lado, que puedo verificar que es una información que es real, que es veraz, como aquella experiencia que tuvo con Denise en las dos salas incomunicadas que pudieron establecer entre ellos una conversación? Y bueno, pues unido eso a que él es científico, él es físico, en aquel entonces él trabajaba en la NASA, pues empieza a unir piezas. Y al cabo de los años dices, bueno, o sea, yo realmente me di cuenta de que lo que estoy haciendo es procesar información, ¿no? Vale. Pero por otro lado sé que, bueno, ¿y esto por qué es, no? Por otro lado, que yo que soy físico, sé lo que pasa con la física. Sé que hace 120 años aproximadamente que la física, la ciencia en sí está estancada porque no ha avanzado a la hora de proponer un nuevo modelo que explique la realidad. Ha Mm. llegado un punto en que la ciencia se ha separado en dos.
en la ciencia de lo muy grande y en la ciencia de lo muy pequeño. Y son totalmente incompatibles. Esto es como una cosa de locos. ¿Esto cómo puede ser que además ambas vertientes de la ciencia expliquen aquello sobre lo que están postulando, ¿no? Es decir, que funcionan. Em, Teniendo en cuenta que, bueno, lo que se descubre, hay curiosidades, por ejemplo, en la ciencia de lo grande, que no se logran explicar. Por ejemplo, que la velocidad de la luz sea constante. Es constante independientemente de la velocidad a la que vaya la fuente. Esto todos podemos entender que es contraintuitivo, ¿no? Porque si yo voy Totalmente. en un coche a 200 kilómetros por hora y lanzo una pelota por la ventana, esa pelota comienza su andadura a 200 kilómetros por hora. Bueno, pues la luz no hace eso. Da igual a la velocidad a la que tú vayas, la luz va siempre a la misma velocidad. Y eso todavía no tenía explicación de por qué. Y luego, otras cosas que pasaban en lo más pequeño es que, vaya, pues resulta que cuando nos ponemos a estudiar lo más pequeño, más pequeño, más pequeño, eh, llegamos hasta el nivel de los átomos y descendemos un poco más y empezamos a ver qué hay dentro de los átomos, ¡wow! Resulta que descubrimos que no hay materia. O Espacio sea, vacío, es totalmente espacio vacío. Lo único que hay, de, llamémosle de certeza, es la incerteza. Es que solamente hay, es un mundo de información y de probabilidad. Y que esa probabilidad solamente, digamos que se concreta cuando hay alguien que lo observa. Entonces esto es como de locos, ¿no? Es decir, o sea, si yo miro, entonces eso se materializa. Pero si yo no miro, entonces eso está en una nube de probabilidad que, bueno, pues podría tomar cualquier estado dentro de esa nube de probabilidad, ¿no? Entonces esto es como muy de locos, ¿no? De ahí aparece el experimento de la doble rendija. Eso fue lo que les dejó locos a los científicos. Todavía sigue funcionando. Hay que tener en cuenta una cosa, la mecánica cuántica es la rama de la ciencia más demostrada de la historia. Yo siempre lo digo porque los experimentos en mecánica cuántica se están demostrando constantemente 600 millones de veces por segundo en el acelerador de hadrones de Ginebra, en el CERN. Y ya no solamente eso, sino que ahora mismo nuestra vida está rodeada de cosas que funcionan gracias a la mecánica cuántica. tal cual. Desde nuestros móviles, nuestros ordenadores, nuestra televisión, qué sé yo. Cualquier elemento que tenga un circuito integrado, un chip, eso funciona gracias a la mecánica cuántica. Se sabe que funciona, se sabe cómo funciona, pero no se sabe por qué. Entonces, todo esto les ha tenido locos De hecho, fíjate que estamos hablando de la sociedad de la información, que la información es fundamental, que procesamos información. Es como, wow, siempre aparece por ahí, ¿no? Y Gerardo también habla de la información como algo fundamental, ¿verdad? ¿Quién fue que dijo Eh, esa frase de si has estudiado eh, mecánica cuántica y no te ha estallado la cabeza, es que no has entendido nada o algo parecido, ¿no? ¿Cómo es esa sí, frase? era uno de los físicos de la conferencia de Copenhague del 27. Claro, ahora con todo esto. Bueno, dices, ¿qué modelo? ¿Cómo me puedo explicar yo todo esto? Claro, yo necesito una referencia porque muchas veces, eh, o sea, para explicarnos las cosas necesitamos a veces o manejar conceptos que ya tenemos para poder establecer, hacernos una idea, ¿no? Tenemos que utilizar metáforas que manejamos, tenemos que utilizar modelos de conocimiento que tenemos a nuestra disposición. Entonces ahora existen los ordenadores, en la antigüedad existían los libros, por ejemplo, ¿no? Como elementos donde se procesaba o se almacenaba información. Bueno, pues resulta que él empieza a ver, hay una cosa que le llama la atención y es que ve a sus hijos jugar a un videojuego muy curioso que se llama Worldcraft. Yo lo he visto alguna vez, pero yo lo asimilo seguramente que quien nos esté viendo, a lo mejor seguramente conozca también el Fortnite. Yo lo asemejo. El Worldcraft es un juego online
donde interaccionas con varios personajes, donde tú entras y eh, bueno, hay varios escenarios donde estableces batallas. Bueno, es un juego de guerra, básicamente. Pero el tema es que dices, bueno, vamos a ver. O sea, yo accedo al juego. Dentro del juego hay como una especie de realidad virtual, ¿no? Que se renderiza según yo muevo el joystick, voy para un lado para otro, se me pintan los personajes, los paisajes. Ahí está también una serie de acciones, ¿no? Claro, eso que lo está generando, lo está generando este ordenador, esta computadora, ¿no? Y que está corriendo un programa que es lo que hace que se genere ese escenario, esa realidad virtual, ¿no? Y yo cuando me pongo a jugar, pues agarro y elijo un avatar, ¿no? Elijo un personaje que puedo elegir qué arma lleva, qué traje lleva, si es hombre, si es mujer, y con eso ya salgo ahí a jugar, ¿no? A pelear en este caso, en el Warcraft. Y entonces ahí voy adquiriendo destrezas, pero soy yo el que está afuera y está manejando ese avatar. Y voy adquiriendo esas destrezas y vaya, llega un momento en el que me matan. Y dices, bueno, pues vamos a reiniciar otra vez el juego, ¿vale? O sea, podemos guardarlo, ¿vale? Guardamos el juego en una memoria. Esa partida luego la podemos reproducir, porque en los juegos de hoy en día tú puedes darle a reproducir la partida que has estado y donde te han matado, ¿no? Para eso te hace falta una base de datos donde guardar eso con memoria, donde guardar toda esa información de todo lo que ha ocurrido. Y dices, bueno, pues venga, voy a continuar la partida. Y vuelves a entrar. Entras de nuevo, pero no entras igual. Tú ya has Claro. adquirido unas destrezas, has adquirido unas habilidades que te permiten ir avanzando dentro de esa realidad virtual, ¿no? Y te vuelven a matar. Y bueno, vuelves a guardar la partida, si acaso en algún momento en el futuro lo quieres ver, pero vuelves a entrar. Y ya has vuelto a adquirir nuevas destrezas y vas avanzando en el juego, ¿no? Y hasta que llegas pues a la pantalla final, ¿no? Vas subiendo de nivel hasta que llegas al final. Eh, y entonces, con todo esto, él empieza a darle vueltas y empieza a conectar piezas. Dices, y si yo pudiera, y si yo pudiera explicarme cómo, en fin, esta realidad que estamos viviendo utilizando esta metáfora, ¿no? ¿Y cómo podría ser, ¿no? Entonces él empieza a darle vueltas y pues se le ocurre que perfectamente podría tener explicación porque además encuentra que le puede dar explicación a todas estas contradicciones en las que lleva atascada la ciencia durante todos estos 100 años. Desde cómo funciona la realidad física, cómo funciona la realidad física a nivel cuántico y además incluir dentro de ese modelo estas, como él llama, estas experiencias paranormales que son normales, porque no es normal o no sería normal que millones y millones de personas tuvieran este tipo de experiencias, desde experiencias cercanas a la muerte, desde canalizaciones, la sincronicidad, sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo, etcétera, que haya tantos millones de personas que tengan estas experiencias. Eso no, eh, de hecho, un modelo científico tiene que explicar el 100% de los eventos que trata de explicar, ¿no? En cuanto haya uno que no pueda explicar esa teoría, ya no es válida. Entonces, claro, él agarra y dice, bueno, ¿y si utilizo la metáfora de la realidad virtual y realmente nosotros aquí lo que estamos haciendo es vivir en una realidad virtual? Que no significa que no sea real, sino que lo que significa que es informacional. Es decir, lo fundamental es la información. Todo es información. De hecho, nosotros estamos procesando información, solo procesamos información. Desde que respiramos, desde que vemos, desde que saboreamos una comida, desde que escuchamos, o sea, estamos llenos somos un elemento lleno, una máquina llena de sensores Tal que cual. procesan información del exterior. Y además, la información que somos capaces de procesar es una pequeñísima parte de toda la información del universo. Mm. Entonces él dice, vale, para este modelo, bueno, pues entonces tiene que ser sencillo y simple. Entonces,
y tiene que utilizar una teoría científica, un nuevo modelo científico, suele basarse en varios postulados, cuanto menos mejor, cuanto más sencillos mejor, que además no tienen que ser, como base de la propia teoría, no tienen que ser demostrados, porque se demuestran por sí mismos, ¿no? Entonces él establece, dices, bueno, para crearme este modelo de la realidad, voy a asumir dos postulados. Primero, que la conciencia es fundamental, es decir, la conciencia existe. Ujú. ¿Por qué no hace falta demostrarlo? Porque yo entiendo que todo el mundo experimenta su propia conciencia, experimenta su propio estar despierto, ¿verdad? Yo soy consciente de que soy consciente, como decía Rupert Spira, ser consciente de ser consciente. Y la conciencia es un sistema de información que procesa información, que tiene libre albedrío, es decir, puede elegir entre distintas opciones y que es capaz de modificarse a sí misma en base a los resultados que le proporcionan esas opciones que ha elegido, ¿no? Esas decisiones que toma. Bueno, por un lado entonces tenemos que la conciencia es fundamental y por otro lado el segundo postulado que establece Tom Campbell es que la evolución es fundamental. Ujú. Es decir, la conciencia evoluciona. ¿Y cómo evoluciona? Pues a través, o sea, según el mecanismo que hemos hablado hace un momento, ¿no? A través de ese ciclo de realimentación de lo que de los resultados que la propia conciencia consigue a través de las decisiones que toma, en base a la información que procesa. ¡Wow! Esto es muy jerárquico. Claro, en base a eso entonces él establece y dice, bueno, la conciencia es fundamental, la evolución es fundamental y la información en sí es lo que le da sentido a que es lo básico y fundamental de toda existencia, la información. Entonces, dentro de este modelo, oye, pues él establece que vivimos en una realidad física, que es una realidad virtual, es una realidad informacional, exactamente igual que otros planos de realidad, otras realidades virtuales, otras realidades informacionales, con las que conectamos cuando nos corresponde. Entonces, de hecho, incluso él le quita el nombre de viajes fuera del cuerpo, porque en sí no tenemos un cuerpo. O sea, Ujú. nuestra conciencia no tiene un cuerpo, ¿no? Sino ¿Verdad? que él a nuestro cuerpo físico lo llama avatar, como si en alusión a la metáfora del videojuego, porque es bueno, pues es la estructura de información que utilizamos para desenvolvernos en este mundo. De hecho, date cuenta lo que es un cuerpo físico. Está construido en base a una información genética. Y nuestro cuerpo físico, para nada es constante. O sea, simplemente lo que se mantiene es esa configuración de información. Yo hace 20 años, no, seguro que no había ni un solo átomo en mi cuerpo que hay ahora, porque todo se ha renovado. Y lo único que se conserva es esa configuración de información que es mi cuerpo físico, ¿no? Eso es. Eh, y ese es el avatar que nosotros elegimos para vivir esta vida. Bueno, y dentro de la conciencia en sí, si la conciencia es fundamental, él habla del Larger Consciousness System, que es un gran sistema de conciencia, es un gran sistema de información del cual todos formamos parte. Todos formamos parte. Todos somos gotas del mismo océano, ¿no? Y nosotros, entendiendo como mi propia conciencia, como mi esencia más profunda, que es mi conciencia, él lo llama unidad individualizada de conciencia, que es algo que se ha diferenciado de ese gran sistema de conciencia. Yo, como conciencia, me he diferenciado, tú te has diferenciado, los 8.000 millones de personas que estamos en este planeta nos hemos diferenciado, más todas las criaturas sintientes que existen en este planeta y en aquellos que haya, donde les corresponda, se han individualizado, se han separado de una aparente separación del gran sistema de conciencia para interaccionar entre ellas y a través de esa interacción evolucionar. Entonces, dentro de esta realidad física que tiene un cometido muy específico, él lo llama el Learning Consciousness Lab.
Gerardo lo llama la escuela. Es el mismo concepto. Estamos aquí para interaccionar y evolucionar. Sí, la traducción sería un laboratorio de conciencia, ¿no? Un laboratorio Tratamiento de aprendizaje. de Exacto, aprendizaje. Eso es. exacto. Laboratorio, o sea, la diferencia sería, Gerardo habla de escuela y él habla de laboratorio en el que experimentas. Y al final es lo mismo. Es el mismo concepto, ¿no? Entonces, dentro de esta realidad informacional que la llamamos realidad física, o sea, esta realidad física está dentro de otra realidad más amplia, que es una realidad no física. Entonces, ¿qué ocurre cuando se acaba, cuando nuestro cuerpo físico pues, agota su energía y abandonamos este mundo físico, ¿no? Pues nuestra conciencia se conecta de un data stream, que es el que nos tiene conectados a este mundo físico, a otro data stream que nos conecta a otra realidad virtual. En este caso es esa parte de la realidad virtual donde vamos a establecer un periodo de transición, donde lo que hemos vivido en este conjunto de experiencias, él lo llama experience set, ¿no? Es, bueno, es un conjunto de experiencias que hemos tenido en este ciclo que hemos pasado por aquí. Eh, Nuestra conciencia ha evolucionado, mejorando su potencial, mejorando su calidad, disminuyendo su desorden, yendo más hacia el camino del amor. Y toda la información, todos los recuerdos, todo lo que hemos vivido en esta vida, se van desvaneciendo. Lo describe como cuando tú has tenido un sueño muy vívido y te despiertas y ese sueño se va desvaneciendo. Si no lo apuntas, no te vas al final llega un momento en el que no te acuerdas de ello, ¿no? Mm. Eso es necesario para luego después diseñar un nuevo experience set, nuevo conjunto de experiencias, que es decir, vuelves a entrar en el videojuego, vuelves a entrar en el mundo físico para volver a vivir otro conjunto de experiencias, donde tú ya y con tus entidades de apoyo o con tus guías, has diseñado qué es lo que quieres entrenar. Es muy jerárquico. Totalmente. Mm. Entonces, ese es el modelo que él propone y claro, todo esto tiene o sea, partiendo de donde hemos partido, todo esto tiene una vertiente espiritual enorme. De hecho, él habla de que es la parte principal de su trabajo, ¿no? Es el propósito principal de todo su trabajo, que es esta vertiente espiritual. Aunque no utilice la palabra Dios, no utilice ninguna de la terminología que pueda hacer que a alguien le salga un poquito de alergia, ¿no? Sobre todo si está en el mundo de la ciencia. Y él no utiliza ninguna terminología, por eso ha inventado esta, este vocabulario, ¿verdad? Para comprender este modelo suyo. Mm. Y la conciencia es fundamental. Quien nos pone esta realidad física ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos, es la propia conciencia. Eh, Quien toma nuestro avatar es nuestra conciencia, nuestra unidad individualizada de conciencia, que utiliza este avatar y utiliza una parte, él lo llama una partición, que en lenguaje informático es como una parte de un programa, ¿no? Le llama la unidad, el- que es el Free Will Awareness Unit. Él habla de la unidad despierta de libre albedrío, que es donde Mm. ahí, bueno, pues sería nuestro campo mental, ¿verdad? En terminología de Gerardo, es decir, donde reside, pues, mis creencias, mis miedos, donde de ahí viene cuál es la calidad de mi conciencia, mayor calidad de mi conciencia, menos entropía, más coherencia, más amor, menos conflicto, menos perturbación, ¿no? Y también el libre albedrío, que también está ahí. Y el La libre albedrío, capacidad que nos efectivamente, da la vida de de poder elegir. equivocarnos, de elegir y por supuesto que esas elecciones sean equivocadas para que podamos aprender de ellas. Efectivamente, tal cual. Todo esto, claro, tiene un propósito, y es el propósito de la evolución de la conciencia. Todo esto está, claro, darse cuenta de
de que hay una realidad más amplia, de que hay una realidad no física que abarca esta realidad física, que esa realidad no física seguramente abarque otras realidades físicas. Esto es increíble porque encaja mucho con lo que Gerardo habla, ¿no? De estamos aislados en el universo, porque ahora mismo no estamos preparados para entrar en contacto con otras entidades, otros seres que están más evolucionados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, de momento, eh, bueno, es el sitio donde nos corresponde estar en base a nuestro nivel de desarrollo. Así es. Y bueno, pues a partir de ahí él pues propone un camino de desarrollo espiritual a través de, siempre hacia el amor. El amor, él llega a describir el amor hasta como un concepto científico que es increíble, ¿no? Él dice él dice que el amor es el estado natural de una conciencia de baja entropía. La entropía es la medición del desorden que hay en el universo, ¿no? Y baja entropía es poco desorden, es mucha coherencia, mucha potencialidad, es una conciencia que ha adquirido mucha información y que, como tiene tanta información, todas las decisiones que toma le dan resultados satisfactorios, ¿no? En terminología jerárquica, la entropía sería la ignorancia, el nivel de Efectiva, ignorancia. efectivamente. Entonces, el amor es la ausencia de ignorancia. Sería el Como cuando Gerardo dice, equivalente. bueno, para ser presidente de la República hace falta un nivel mínimo de ignorancia. Podríamos decir hace falta un nivel mínimo de entropía. ¿Verdad? Podríamos. Eh, Muy acertado, Gemma. Entonces, bueno, esta vertiente espiritual es la que, pues aquí enlaza muy, muy bien con lo que ya conocemos, ¿no? De, wow, ¿y ahora cómo lo hago? Qué bien. Y ahora llegamos a lo que hemos aprendido de Gerardo con sus herramientas para disminuir la entropía de una manera tan práctica y tan magnífica que es ahí donde se unen, ¿no? Estas dos áreas de conocimiento. Pero Y eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, ¿te parece? nos ponemos a hablar de esto. Bueno, yo me tiras de la lengua y Es que es un tema muy bonito, pero lo vamos a dejar aquí. No queremos abrumaros con toda esta información. Queremos que la vayáis teniendo poquito a poco. ¿Cómo le pueden seguir? sí, Tom tiene un canal de YouTube, tiene una organización que se llama CUSAC, es una organización que es el The Center for the Unification of Science and Consciousness, es el Centro de Unificación de la Ciencia y la Conciencia, cusac.org. Y luego tiene mybigtoe.com, hay un canal de MBT en español. Y Ujú. luego, pues bueno, Tom escribió dos libros magníficos, uno que es Mi gran teoría del todo, My Big Toe, una trilogía que estamos actualmente terminando bueno, ya está traducida, ya se ha publicado el primer libro en español y en breve aparecerá el segundo y el tercer libro, Sí. donde ahí él explica, bueno, pues todo esto que hemos visto, pero en profundidad. Y luego también en la web de CUSAC, él describe cuáles son los experimentos que están llevando a cabo en varias universidades de Estados Unidos y Canadá. Eh, bueno, simplemente el camino de la ciencia lo que él desea es poder demostrar que esta realidad es informacional, no es material, ¿no? Eso es los experimentos que están llevando a cabo. No, porque más allá de todo esto, la experiencia es subjetiva. Y al final, por eso él lo llama mi gran teoría del todo, porque Mm. mi conciencia sola es una experiencia tan íntima que solamente la puedo experimentar yo. Y ese es el gran problema de la ciencia, ¿no? Al ser una experiencia subjetiva, es decir, del propio sujeto. Así es. Mm. Así que, bueno, pues espero que si os resulta interesante y os emplazamos al siguiente vídeo donde entraremos. Siguiente vídeo. Entraremos en la propuesta de entrenamiento que Tom hace para despertar las cualidades superiores y acercarnos a la percepción de esa realidad no física
que es la conciencia y todos esos sentidos que tenemos como capacidad, pero que no los tenemos desarrollados y que no, y que van mucho más allá de lo que los sentidos físicos pueden mostrarnos. Esos sentidos no físicos pueden llegar mucho más lejos. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir. Gracias, Santi, por este ratito que hemos pasado Un juntos. gustazo. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir estas informaciones que nos parecen tan bonitas de conocer y tan enriquecedoras para la vida de las personas. Gracias por ayudarnos con vuestra manita, con vuestro apoyo y con vuestros comentarios que siempre nos encanta leer. Os deseamos que tengáis un día maravilloso, que disfrutéis y que no se os olvide ser felices.